Externalidades y bienes públicos. Apreciados estudiantes, un saludo fraterno y la más cordial bienvenida. Les saluda el tutor Luis Hernando Restrepo, economista y magíster en finanzas. Quiero invitarles a través del desarrollo de la siguiente temática a tener un conocimiento aplicado sobre las externalidades y bienes públicos. Partiendo entonces de la siguiente frase como premisa: las externalidades y bienes públicos como fallos de mercado, efectos y mecanismos de corrección. Programa de Economía, Universidad Abierta y a Distancia UNAD, asignatura de Microeconomía Intermedia. Los tópicos que iremos abordando en esta temática estarán asociados a los siguientes elementos de aprendizaje: generalidades de los fallos de mercado, externalidades, tipos y mecanismos, bienes públicos y sus características generales, teorema de Coase, expresiones gráficas y aplicaciones de las externalidades, preguntas de trabajo colaborativo. Asimismo, estaremos desarrollando un quiz de evaluación sobre la temática y estaremos sentando unas conclusiones sobre la temática respectiva y la bibliografía asociada al tema. Para contextualizarlos con el propósito de aprendizaje, veremos el siguiente video. Propósito de aprendizaje. La dinámica de producción y consumo genera consecuencias directas e indirectas entre los agentes económicos. Para los análisis de estos efectos surge la teoría de las externalidades, que constituye el tópico central de esta unidad. Estos efectos, en el contexto actual, se hacen muy notorios, sobre todo los de carácter negativo, provocados por el efecto invernadero, altos niveles de contaminación, entre otros, que generan cada vez más la necesidad de comprender estos efectos a la luz de la teoría económica. A través del desarrollo de esta temática se busca que el estudiante pueda comprender cómo se generan fallas de mercados por efectos externos positivos y negativos, su clasificación, los conflictos entre los actores, así como los mecanismos de corrección. Bueno, con este video entonces hemos dejado sentado el propósito de la temática. Ahora es bien importante destacar que previamente les he enviado a ustedes a sus correos electrónicos un link con una evaluación en la que pretendemos evaluar los siguientes tópicos que ya ustedes previamente han visto, como es teoría de mercado, monopolios, oligopolios, aspectos básicos de la teoría de juegos. Para ello, pues voy a ilustrarles en el link que previamente les envié, con el compromiso de que ustedes realizaran su evaluación de conducta de entrada, con la cual pretendemos entonces contextualizar un poco acerca de los saberes previos que deben manejar para abordar la temática de las externalidades. Como bien ustedes se enfrentaron a 6 preguntas en el cuestionario respectivo, como pueden ver, estas son las preguntas que contestaron. A continuación voy a pasar a analizar el informe que me arroja los resultados de la evaluación aplicada. De acuerdo a los resultados, se puede evidenciar que tuvieron un nivel de certeza del 50% en la precisión de las respuestas realizadas, lo cual nos lleva a reflexionar acerca de la necesidad de fortalecer los conceptos previos que ya les hablé, porque es muy necesario para poder comprender la temática que estamos abordando. Retomo entonces el proceso de la presentación para seguir nuestra temática. Empezamos entonces en términos generales a hablar sobre los fallos de mercado. Bueno, los fallos de mercado son 5, de acuerdo a la generalidad de la teoría económica, donde tenemos competencia imperfecta, que lo tocamos cuando hablamos de monopolios y oligopolios, bienes públicos, externalidades, mercados incompletos e información asimétrica. Para el caso particular de la temática a trabajar, estaremos concentrándonos en bienes públicos y externalidades. Continuamos. Concepto de externalidades. ¿Qué es una externalidad? Básicamente, estamos en presencia de una externalidad cuando en el desarrollo de una actividad económica los agentes afectan a los otros de una manera que no se refleja en las transacciones de mercado. Esos efectos pueden ser de tipo positivo o de tipo negativo, perjudiciales. Estas externalidades, desde luego, en particular tienen una condición, y es que no se ven reflejadas en los valores de mercado de los bienes y servicios que se ofrecen en los mercados. Es necesario también aclarar que normalmente cuando nos enfrentamos a una externalidad no estamos frente al ejercicio propiamente dicho
de la propiedad privada como tal. En este orden de ideas tenemos que tener en cuenta el concepto de lo que es el derecho de propiedad. Básicamente, un derecho de propiedad es un título legalmente establecido sobre la propiedad, uso y distribución de los factores de producción, los bienes y servicios que son reclamados ante una corte, es decir, lo que nos da derecho de ejercer usufructo sobre ellos. A la luz de la teoría económica surge el teorema de Coase para analizar este tipo de situaciones. Entonces, siendo las cosas así, podemos decir que estamos en presencia de externalidades cuando hay conflictos de intereses frente a un bien público y se aplica el ejercicio de la propiedad basado en lo que establece Coase frente a situaciones que se presentan cuando hay de por medio conflictos frente a un bien privado o propiedad privada. Seguimos avanzando entonces, ya entendiendo un poco más el tema del derecho sobre bienes privados. Los bienes públicos, por su parte, podemos decir que estamos frente a un bien público de tipo puro si una vez producido no es posible impedir a nadie que se beneficie de él. Los bienes públicos a menudo no son rivales, aunque de acuerdo a Nicholson no tienen por qué siempre serlo así. Ahora, ellos tienen dos características particulares, tales como no rivalidad, que básicamente nos establece que el costo marginal social de producirlo es cero o nulo, y el hecho de ser no excluyente, donde establece que para ejercer el uso de ese bien de una persona no excluye a otras. Por tanto, se da el beneficio a todos por igual de ejercer el uso de ese bien, sea que contribuya o no a su generación. Aquí se genera un concepto importante, los famosos polizontes o el free rider, que básicamente se genera esta polémica por las situaciones que se pueden presentar en el caso, por ejemplo, de los bienes públicos que son financiados a través de impuestos, pero que hay personas que no contribuyen a la financiación de ese bien, tales como hospitales, parques, clínicas, carreteras, etcétera, donde muchos gozan de ese bien pero no aportan a través de impuestos. Es importante destacar que hay toda una epistemología sobre el desarrollo de la teoría de externalidades y bienes públicos, empezando por Alfred Marshall y Arthur Cecil Pigou, quienes hablaron inicialmente de estos conceptos, en especial Arthur Cecil Pigou, quien estableció algunos mecanismos o algunas medidas como los impuestos pigovianos para contrarrestar los males de las externalidades. Por otra parte, Carnot-Weisel establece todo un marco conceptual acerca de lo que son los bienes públicos, y posteriormente Paul Samuelson define de manera más técnica y específica la relación entre bienes públicos y externalidades y los mecanismos de compensación. Aquí tenemos unos ejemplos entonces de bienes públicos tales como parques, alumbrado público, señales públicas de televisión, playas públicas, balnearios públicos, faros. Es necesario destacar que hay unos bienes que son de carácter público pero que no necesariamente tienen que ser suministrados por el Estado, como el caso de las señales de televisión, que son por parte de privados, o las cadenas radiales. Ejemplo de bienes públicos impuros tenemos las calles, las avenidas y los semáforos. En el caso de las calles, en las horas pico no se puede garantizar a todos el acceso en iguales condiciones a este bien. Es un ejemplo a lo que es un bien público impuro. Tipos de externalidades. Bueno, nos enfrentamos entonces a costos internos, costos externos y costos sociales. ¿Qué es un costo interno? Son todos aquellos costos que están relacionados con la parte operativa de las empresas, tales como costos y gastos operacionales en el desarrollo del proceso productivo. Pero hay unos costos que no recaen sobre el productor, sino sobre otros agentes, ya sean productores o consumidores, que se denominan costos externos. La suma de estos costos internos más los costos externos es lo que viene a representar el costo social, que es lo que verdaderamente representa el costo de producir un bien o un servicio. En este orden de ideas nos enfrentamos a dos tipos de costos. Pueden ser costos externos positivos, que sería más bien un beneficio externo positivo, y costos externos negativos. Dentro de estos positivos tenemos unos ejemplos particulares como la apicultura, que en el proceso de producción de miel se pueden generar beneficios a la agricultura, prevención en salud, que ayuda a evitar la propagación de enfermedades, restauración de una edificación, educación, reforestación, procesos de innovación y desarrollo también, como efectos externos positivos. Tenemos los costos externos negativos, tales como la contaminación al aire, basura en sitios públicos, aguas hervidas, ruidos excesivos, destrucción del medio ambiente, entre otros que afectan a terceros.
Bueno, aquí tenemos una representación gráfica de lo que son las externalidades positivas, tanto en un mercado, en la parte izquierda de la pantalla, vemos el efecto positivo en el mercado, donde tenemos que en condiciones de mercado normal, el nivel de producción es bajo en relación al beneficio marginal social. Es decir, se debería incentivar la producción para que se genere un nivel de producción tal que el beneficio marginal externo contribuya a unas mejores condiciones a nivel social. Para ello entonces se debe estimular a los productores, ya sea aplicando algún tipo de subsidio que beneficie al productor para que se vea incentivado a aumentar su nivel de producción y alcance un nivel de producción superior tal que permita que el nivel de producción sea el que socialmente se requiere. Este mismo efecto se puede medir a través de este triángulo y ese mismo efecto se traslada a la empresa, siendo las empresas competidoras de un mercado de competencia perfecta, son precios aceptantes, por tanto su curva de demanda es perfectamente elástica y ante una subida del precio en el mercado, pues esa curva se expande y se incrementaría el nivel de producción de tal manera que los productores van a tener un mayor nivel de producción y se va a generar un beneficio social. Este triángulo nos está representando el área de este triángulo nos estaría representando el verdadero costo social de no incentivarse a un mayor nivel de producción, que estaría dado por toda esta área de aquí, del punto en el que tenemos un precio P1 a un precio óptimo, que sería el precio en un precio superior de mercado, que es el verdadero costo social de no implementar incentivos a la producción. Pasamos ahora entonces al efecto negativo. En el efecto negativo encontramos que el beneficio marginal privado está por debajo del costo, es alto para el productor y el costo marginal privado es superior al costo marginal social, desde luego provocado por el costo marginal externo, de tal manera que se requiere reducir el nivel de producción a tal nivel que permita que el costo marginal social se reduzca, y para ello se deben buscar las medidas de incrementar el precio. Para ello se podría aplicar un subsidio que, al aumentar el nivel de precio, entonces se provocaría una contracción de la demanda y por tanto se reduciría el nivel de producción a un nivel óptimo social. Ese mismo efecto se traslada a la empresa, como lo podemos ilustrar acá. De igual manera, esa área del triángulo nos representa el verdadero costo social de poder implementar esta medida de corrección. Si no la corregimos, el verdadero costo social estaría representado por el área de este gráfico. ¿Cómo se pueden solucionar los problemas de las externalidades? Bueno, hay diferentes medidas, tales como la aplicación de impuestos o subsidios pigovianos. En Colombia podemos implementar un ejemplo particular con la función de las CAR, donde las CAR aplican impuestos por la emisión de CO2, también por la emisión de aguas contaminadas a ríos. Por ejemplo, las empresas de alcantarillado deben de pagar unas compensaciones a las corporaciones autónomas regionales. Otro ejemplo son los cargos por emisiones, los permisos negociables como los bonos del carbono, normas sobre contaminación y emisión, donde condicionan la forma en la que se deben producir y cómo deben funcionar las maquinarias y los equipos, derecho de propiedad y demandas, y lo que plantea COAS sobre negociación entre las partes, que no se deben ir a las cortes, sino que entre las partes deben negociar bajo el parámetro de el costo de oportunidad. Bueno, entramos a la fase de evaluación entonces. La fase de evaluación consta de dos procesos. La fase 1, que es la rúbrica del trabajo colaborativo, que posteriormente les estaré explicando en detalle. Ya previamente en el chat les colgué las 6 preguntas que van a estar respondiendo con base a lo que explicamos y con base a la bibliografía de referencia. Y en particular vamos a iniciar entonces con un quiz en línea. Yo voy a ingresar aquí para ilustrarles cómo la interfaz de este quiz en línea. Aquí ustedes al ingresar van a encontrar esta interfaz, están conectados desde sus correos y pueden darle a empezar e inmediatamente aplicar. Tienen menos de 2 minutos para realizar este quiz en línea. ¿Hay alguien que no haya ingresado? Ya va, profe. Bueno, adelante por favor, contesten entonces el quiz. Hay 4 estudiantes ya han respondido el quiz. Bueno, para el desarrollo de la rúbrica, entonces vamos a contestar 6
preguntas o 6 interrogantes que previamente se los dejé en el chat para que los tomaran como anotación. Estos 6 interrogantes van a aparecer en el foro de trabajo colaborativo, donde lo van a estar respondiendo cada uno de ustedes, y asimismo van a realizar, aparte de estos 6 interrogantes que tienen todo que ver con la temática trabajada, van a desarrollar un ejercicio que está subido en la rúbrica de el trabajo colaborativo, donde van a desarrollar un ejercicio sobre análisis de externalidades para aportarles una herramienta de apoyo. Entonces aquí les dejo este ejercicio, el cual en el link de YouTube que les dejé en el chat podrán evidenciar que este video les va a servir de soporte para poder desarrollar ese ejercicio en la rúbrica de trabajo colaborativo que van a desarrollar posteriormente ustedes. Asimismo, pues debemos dejar sentados unas conclusiones respecto a la temática. La primera conclusión es que la comprensión de la naturaleza de los bienes públicos y sus mecanismos de provisión y financiación nos permiten comprender la importancia del rol del Estado en la economía en circunstancias en las que los mercados se ven limitados por el principio de maximización de utilidades. Por otra parte, las externalidades permiten comprender un sentido práctico de la aplicabilidad de la teoría económica en la solución de conflictos de intereses que afectan el bienestar colectivo en diferentes ámbitos, contribuyendo y constituyendo a la economía como una ciencia transversal y garante del bienestar general. La bibliografía respectiva de consulta sería esta, la cual le va a servir de apoyo y está en la rúbrica de trabajo como material de consulta para que puedan ustedes desarrollar su temática. Muchas gracias.